comentó el pastor Francisco que los mensajes que hemos estado escuchando, que hemos estado estudiando, son mensajes que son muy esenciales para nuestra vida espiritual. Son esenciales para que nosotros podamos vivir conforme es la voluntad de Dios, como Dios está diciendo que nosotros deberíamos de estar viviendo. Nosotros tenemos una opinión de cómo llevar nuestra vida, pero Dios nos dice que no es la manera en la que deberíamos de estar viviendo, porque Él nos llamó a una vida diferente. Creímos, depositamos nuestra confianza en Cristo, nos arrepentimos ante Dios, nos hicimos acreedores a esa salvación eterna que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Con su sacrificio nos limpió, vivificó nuestro espíritu y nos ha dado la oportunidad de vivir de una manera diferente a como vivíamos antes, diferente a como vive el resto del mundo que no tienen a Cristo, que no han hecho esa paz con Él. Y hoy vamos a ver, como continuación de los mensajes anteriores, también vamos a ver un tema que no es muy popular, pero que es necesario que lo toquemos. Como hijos de Dios, es necesario que conozcamos la voluntad de Dios, que reconozcamos lo que nos está diciendo en la Escritura, porque nosotros podemos escuchar toda la Biblia, podemos leer toda la Biblia, todas las citas, pero si nosotros no reconocemos lo que Dios nos está diciendo, estamos en un problema. ¿Cuántos han escuchado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, lo hemos escuchado cientos o quizás hasta miles de veces, pero no hace mella en nuestra conciencia, no hace mella en nuestro espíritu, no hace mella en nuestro ser. Lo sabemos y lo usamos cuando tenemos la oportunidad, tenemos un problema enfrente, luego decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que sea malo, pero no es la forma en la que deberíamos de estar viviendo. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece debería ser una convicción en nuestro corazón todos los días. No solamente cuando tengo problemas, no solamente cuando lo necesito, sino todos los días, todo el tiempo, todas las horas, todos los minutos. Y ese tema que vamos a ver esta mañana, lo considero sumamente necesario que lo volvamos a tocar, porque ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Es el tema de la santidad, de vivir en santidad. Y vamos a empezar en la escritura de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo encuentre me dice, aquí estoy ya, pastor. Aquí estoy ya, hermano. Primera de Pedro 1, 16. ¿Ya estamos ahí? Porque escrito está, dígale al que está a su lado, está escrito en la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, está escrito en la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Déjeme preguntarle algo. ¿Esta escritura nos está invitando a algo o nos está instruyendo en algo? Yo creo que nos está instruyendo. Es una instrucción de parte de Dios, no es una invitación. No es saber si quieres, no es saber si puedes. Te está diciendo que seas santo porque Él es santo. La Escritura nos dice que fuimos llamados por Dios a tener una vida diferente. ¿Cuál vida diferente? A ser santos. Porque ningún ser humano por su propia naturaleza o por sus fuerzas puede ser santo. Nosotros somos santos porque nuestro Padre es santo. El que nos vivificó es santo.
Fuimos llamados a tener esa vida diferente que vivíamos antes de arrepentirnos, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por eso en Romanos 12:2 nos dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino que hay que renovar nuestros pensamientos. Renovando nuestros pensamientos. Ya no es la misma forma en la que pensábamos antes, es una forma diferente, una nueva vida, una forma de santo. En Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo. Ahora vivir como santos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho santos. Y usted sabe lo que quiere decir santo. Santo quiere decir que usted está apartado para Dios. Apartado para el Rey. Y hay muchas citas que nos indican, hay más citas que nos indican ese llamamiento de parte de Dios para que ya no vivamos como vivíamos antes, para que ya no vivamos como vive la gente que no conoce a Cristo, sino que vivamos como santos, como apartados para Dios. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, usted y yo y todo aquel que ha creído en Cristo, tengamos una vida diferente, aunque sepamos que va a haber dificultades. Jesús nos lo ha dicho, Juan 16:33 nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, dificultades, pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es no dejar que esas cosas, esas tribulaciones, opaquen la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos como Él es santo, porque Él es santo. Ahora vaya al libro de Efesios, capítulo 4. (4:13). ¿Ya lo tiene? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, ¿a quién le está hablando? Todos nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, el plan de Dios, el plan de rescate de Dios para con nosotros no se limita a que nosotros creamos en Cristo, no se limita a que nos seamos arrepentidos, de que ya seamos salvos, tengamos la vida eterna garantizada por Cristo y ya no hacer nada más. Eso no es así. Se ha confundido mucho de que ya creí en Cristo, ya soy salvo y nada me va a quitar la salvación. No es así. La Biblia no nos dice eso. La Escritura no nos dice eso. Podemos ver que recibir a Cristo es el primer paso para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, para que obtengamos la salvación eterna, para que tengamos un lugar en el cielo. Pero ya que recibimos a Cristo, es mi responsabilidad, diga, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad vivir como Cristo dice que debo vivir. Porque si no, estoy haciendo en vano su sacrificio. Porque si no, estoy diciéndole, Señor, no es suficiente lo que hiciste en esa cruz para salvarme. Estamos en un cuerpo humano de carne, estamos en este mundo y estamos expuestos a estar recibiendo
a estar teniendo lo que el mundo y la carne quieren que tengamos. Estamos expuestos a recibir lo que ofrece nuestra humanidad y el mundo. Y todo lo que ofrece nuestra humanidad, nuestra carne, y todo lo que ofrece el mundo, van en contra de Dios. Decir, ay hermano, entonces ya no puedo salir ni siquiera a la calle porque es el mundo. Cuando dice mundo no se está refiriendo al físico, se está refiriendo a las corrientes, a las modas, a las influencias que hay en este mundo. Y todo lo que nos ofrece la carne y el mundo van en contra de lo que Dios tiene para ti y para mí. Va en contra de Dios. No hay intermedios y no hay de que días sí, días no, siempre. Cuando nosotros nos arrepentimos y le dijimos a Dios, heme aquí, Señor, aquí estoy, yo creo en ti, creímos en Cristo. Y en ese entonces fuimos como un bebé cuando nace, sin tener la capacidad para hacer cosas. Cuando un bebé nace, pues no puede comer por sí solo, no puede beber por sí solo, no puede vestirse por sí solo, no puede asearse por sí solo. Y así fuimos cuando creímos en Cristo. Así fue cuando le dijimos, Señor, te recibo en mi corazón para que seas mi Señor. ¿Pero qué cree? Que los bebés no se quedan ahí para siempre. Así como los bebés reciben el alimento, reciben el cuidado, reciben la enseñanza y crecen, también nosotros, los creyentes, cuando recibimos a Cristo, debemos de empezar a crecer, debemos empezar a vestirnos. Efesios 6 nos dice, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Quién te va a vestir si eres un bebé? No vas a poder vestirte. Y nosotros tenemos la responsabilidad de madurar, de crecer, de caminar en santidad. Es nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Y lo más fácil, lo más cómodo para nosotros es no hacerlo. Seguir viviendo conforme al mundo, seguir viviendo conforme a la carne, seguir viviendo conforme a los deseos engañosos que tiene esta humanidad y de las corrientes que nos ofrece el mundo. Dios no quiere. En su palabra nos está exhortando, nos está invitando, nos está instruyendo, nos está dando las instrucciones. Dios no quiere que nosotros nos quedemos como bebé y nosotros no debemos de quedarnos como bebé. ¿Conoce usted a alguien que ha tenido 20, 30 o no sé cuántos años pueden estar en el evangelio de haber conocido a Cristo y de haberse arrepentido y su vida sigue siendo igual? Siguen siendo bebés. Siguen actuando de la misma forma que actuaban antes de conocer a Cristo. Siguen teniendo los mismos pensamientos, las mismas actitudes, los mismos gustos, las mismas decisiones, el mismo vocabulario. No hay cambio. Debemos avanzar, debemos madurar, debemos proseguir. Leímos que hasta que todos alcancemos la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos ahí. El propósito de Dios es que ninguno se quede atrás, que todos vayamos caminando, avanzando, madurando, caminando en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Hasta el día que dejemos este cuerpo, porque este cuerpo se va a quedar aquí, nuestro espíritu es el que va a ir a la eternidad con Cristo. Hasta ese día tenemos que batallar, tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificar, tenemos que hacer obediencia a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, leímos ahí en la escritura anterior, no en Efesios 4, que hasta que todos lleguemos a la perfección,
hasta que todos seamos perfectos. Pero la madurez espiritual no es perfección física, no es perfección de carácter. Esa perfección a la que se está refiriendo es al grado de madurez que debemos alcanzar mientras estamos aquí en este mundo, en esta tierra. Hay quienes tratan de comportarse perfectamente, pero en esta humanidad es prácticamente imposible. Tú puedes decir, yo ya no me voy a enojar. Te aseguro que va a haber algo, va a haber alguien que te va a hacer enojar, aunque no quieras, aunque no lo desees. ¿Por qué? Porque la carnalidad en este cuerpo nos empuja a hacer eso, porque son los deseos, es la naturaleza de la carne. Este estuche, este cuerpo, tiene esa naturaleza corrompida, tiene esa carnalidad que nos jala, que nos empuja, que nos lleva a hacer lo que a ella le gusta. El libro de Gálatas, capítulo 5, nos dice, porque el deseo de la carne es, y empieza a describir todas esas características que tiene nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque esta humanidad es imperfecta. Hay quienes piensan o tratan de decir, no, yo ya no estoy en el pecado. Pues sí es cierto, la Escritura dice, ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios, ya dice que no somos esclavos del pecado, que somos libres, pero este cuerpo tiene el pecado en sí. ¿No quieres tenerlo? Maravilloso, ese es un buen pensamiento. ¿No vas a poder tenerlo? Siempre va a estar ahí, hasta que este cuerpo fallezca, hasta que este cuerpo deje de existir, porque el pecado está en la carne. ¿Quién es donde está la perfección? En nuestro espíritu. Cristo es la perfección y Él está en nuestro espíritu. Él vivificó nuestro espíritu, Él sopló vida en nuestro espíritu, su aliento está en nuestro espíritu, su ADN está en nuestro espíritu. Ahí es donde está la perfección. Pero este cuerpo mortal tiene el pecado encerrado en sí mismo. Cuando alguien dice que yo ya no tengo pecado en la carne, pues se engaña a sí mismo, porque el pecado siempre va a estar ahí. Los deseos de la carne siempre van a estar ahí. ¿Qué problemón tenemos, hermano? ¿Qué problema tan grande tenemos con la carne? Y si tú te das cuenta, todas las cartas de los apóstoles están hablándonos al respecto de esta humanidad, de esta carnalidad, de cómo tenemos que tratarla, de cómo tenemos que sobrellevarla, cómo tenemos que dominarla. Es como el ejemplo ese del perro bravo, ¿verdad? Un perro que a todos les ladra y a todos quiere morder. Si se le pone bozal a ese perro, no va a poder morder, no va a poder ladrar, pero las ganas de ladrar y las ganas de morder siempre van a estar en el perro, aunque tenga bozal. El bozal es lo que domina al perro de no hacer aquel instinto que tiene. Bueno, pues la palabra de Dios para nosotros aplica de la misma forma o actúa de la misma forma. La palabra de Dios es la que nos detiene de actuar en la carne. Los deseos de actuar en la carne aquí están en este cuerpo, pero la palabra de Dios es la que nos ayuda a controlar esos deseos. El pecado mora en nosotros, vive en este cuerpo corrupto que no hereda el reino de los cielos. Y necesitamos entender, dígale al que está a su lado, necesitas entender que madurez no es perfección. Madurez es un constante crecimiento de conducta, un constante crecimiento de pensamientos, un constante crecimiento de carácter, tomando por ejemplo a Cristo, imitando a Cristo, teniendo como fundamento a Cristo. Libro de Hebreos, capítulo 5.
Hebreos 5:11. Acerca de esto, el título que trae estos versículos dice: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hágale con el codo muy discretamente al que está cerca de usted y dígale: te hablan. Te has hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La vida cristiana, mi hermano, la vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo, de estar aprendiendo continuamente, de no conformarse con lo que ya aprendiste, porque Dios tiene un universo, una infinidad de sabiduría y de conocimiento para darnos. Aun cuando ya hemos leído una escritura cientos de veces, la volvemos a leer y el Espíritu Santo nos revela cosas nuevas, amplía el concepto que teníamos, nos da el conocimiento revelado de su palabra. La madurez espiritual no es perfección. La vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo. Así como el bebé nace y empieza a crecer y no se queda siempre en la cuna, nosotros tampoco debemos de quedarnos como bebés espirituales. Tenemos que madurar. Ya no comportarnos como bebés espirituales. Dios nos llama en esta nueva vida, mi hermano. Ya no es igual que antes. No podemos considerar que Dios nos ha trasladado a una nueva vida y seguir con el mismo comportamiento que teníamos antes. No es posible. No se puede vivir en el nuevo reino con la antigua vida. No se puede. Tenemos que hacer uso de la vida nueva. Sed santos porque yo soy santo. Y he visto, mis hermanos, cómo muchos hermanos han empezado con mucho entusiasmo, reciben a Cristo, lo conocen y empiezan a avanzar hacia la madurez espiritual, empiezan a caminar en santidad, empiezan a crecer y de repente, alto, se les prende el foco rojo del semáforo y se paran. Y ahí se quedan, ahí se estacionan. ¿Por qué? Porque encontraron un punto de comodidad en la vida cristiana. Encontraron un punto de conformismo en la vida cristiana. Encontraron ese espacio donde ya se sienten cómodos, tranquilos, que no tienen necesidad de seguir aprendiendo, que no tienen necesidad de seguir madurando. Y ese es un grave error. Es un engaño de nuestra carne. Es nuestra carne la que nos está diciendo, ya no necesitamos más. A Eva le dijo, vas a ser igual que Dios. El engaño en la humanidad sigue actuando de la misma forma, convenciéndonos de que ya no tenemos necesidad de depender de Dios, que ya no tenemos necesidad de seguir madurando, de que ya no tenemos necesidad de seguir sacrificando a la carne, negando a la carne. ¿Pero qué cree? Dígame, ¿qué? A esta carne le va a estar usted diciendo que no toda su vida. No nada más hoy, no nada más este mes, no nada más este año. Hasta que usted deje este cuerpo va a tener que estarle diciendo que no a la carne. El llamado que Dios nos ha hecho es para que avancemos hacia la madurez espiritual
para que caminemos en los caminos de santidad, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida, para que hagamos a un lado nuestro carácter y que sea el carácter de Cristo el que esté reflejado. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una condición de nuestra humanidad que es muy cómodo para nosotros pensar que Dios va a hacer todas las cosas por nosotros. Y luego alguien llega a pensar, ay Dios mío, cambia mi carácter. Ya vimos que Cristo no vino a cambiar nuestro carácter. Cristo vino a darnos un carácter nuevo. Por eso le acabo de decir, lo que nosotros tenemos que hacer es reflejar el carácter de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Ay, Señor, cámbiale el carácter a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. ¿Sabe cuándo ese carácter va a cambiar? Cuando le demos obediencia a la palabra de Dios. Es entonces cuando el carácter va a transformarse. Es entonces cuando el carácter humano va a hacerse a un lado y va a reflejarse el carácter de Cristo en nosotros, cuando seamos obedientes y cuando le seamos fieles al Padre. Incluso hay quienes dicen, Señor, prospera mi trabajo, prospera mi negocio. ¿Sabe cuándo su trabajo y su negocio va a prosperar? Cuando usted sea obediente a Dios. Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hace todo eso el creyente, cuando hace todo eso el Hijo de Dios, de no andar en consejos de malos, cuando no estar en camino de pecadores, cuando no sentarse en la silla de escarnecedores, cuando la ley de Jehová es su delicia, cuando medita en la ley de Dios de día y de noche. Y dice ahí en el 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe cuándo va a prosperar su trabajo? ¿Cuándo va a prosperar su negocio? Cuando usted haga eso. Cuando usted camine en santidad. Porque no es usted el que prospera el negocio, no es usted el que prospera el trabajo. Es Dios. Y luego queremos que Dios prospere nuestro trabajo, prospere nuestro negocio, pero no vamos a trabajar. O tratas mal a la gente y quieres que el negocio prospere. Nosotros necesitamos con urgencia, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar el corazón, rendírselo a Dios. Muchos piensan que adquirir conocimiento es madurar. Hermano, el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Tiene el conocimiento de la palabra, no revelado, pero tiene el conocimiento. Él se sabe la Biblia completamente. Y muchos piensan que madurar es ya saberte la escritura, saberte muchas citas. Usted se puede saber toda la Biblia y ser un cristiano inmaduro. Usted puede levantar las manos en la alabanza, usted puede orar bonito, incluso puede ser usted un evangelista, puede ser usted un predicador, puede ser usted un pastor y continuar inmaduro. ¿Por qué?
porque no está llenando el corazón con la información que deberíamos de estar metiendo. Porque el corazón no está rendido a Dios, está rendido a las cosas de la carne. Decir, ay hermano, porque alguien carnal entonces puede orar. Sí, sí puede orar. Cristo les dijo, fariseos hipócritas, porque por fuera están blanqueados como la nieve y por dentro están como los sepulcros con podredumbre. Nosotros podemos actuar como cristianos, pero lo que importa en realidad es el corazón, no la apariencia, lo que está dentro de nuestro corazón. Un cristiano maduro no se deja arrastrar por cualquier doctrina o por cualquier tentación o por cualquier pecado. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Un cristiano maduro sabe lo que le conviene. Sabe que todo le es permitido, pero que no todo le conviene hacer. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es mal. ¿Por qué? Porque tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora puede usted decir, pero ¿cómo sé que soy maduro, que alguien es maduro? En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16, nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 y 23, nos dice, el fruto del amor es amor, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en el cristiano, en el creyente, es evidencia de madurez. No hay manifestación del fruto del Espíritu y no es un fruto de nuestro espíritu, ese es fruto del Espíritu de Dios que se manifiesta en nosotros. No hay manifestación de ese fruto, no hay madurez. Así es como tú puedes saber si hay madurez o no hay madurez. Ahora, pónganle atención a esto, por favor. Porque alguien puede llegar a pensar, ¿y yo para qué necesito madurar si yo estoy bien? Pues estás bien en la carne, pero bien hundido, pero bien perdido. Porque eso es a lo que te va a llevar la carne, a la perdición. ¿Para qué necesito madurar? Pues nosotros necesitamos madurar para no ser arrastrados por doctrinas falsas. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por doquiera, por doctrinas, por esas doctrinas falsas. Necesitamos madurar para serle útiles en servicio a Dios. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, después de que dice que si alguno está en Cristo, toda criatura, que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Después de eso nos dice, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si nosotros queremos ser útiles en ese ministerio, necesitamos madurar. ¿Tú puedes evangelizar? Sí. Porque Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Y necesitamos madurar, mi hermano, para poder soportar los tiempos de prueba. Porque va a haber pruebas en tu vida. Porque va a haber dificultades en tu vida. Va a haber problemas en tu vida. Porque cuando no hay madurez espiritual, cualquier problema o cualquier complicación o cualquier carencia nos va a frenar, nos va a lastimar, nos va a detener en el crecimiento espiritual. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo terminado todo, estar firmes.
siguen los consejos para crecer en la madurez espiritual, pero se nos terminó el tiempo. Así que lo voy a invitar a que se venga la próxima semana. Vamos a continuar con este tema y vamos a seguir aprendiendo del Maestro, que es el Espíritu Santo. En tanto, hay que practicar lo que aprendimos hoy. Dígale que esté a su lado, no se te vaya a olvidar practicar lo que aprendimos hoy. La próxima semana se va a poner mejor. Esto lleva un color maravilloso y trae una gran revelación de parte del Espíritu Santo y vamos a seguir aprendiendo. Amén. Sonría porque Cristo le ama y camina en la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. ¿Se aprendió, hermano? Mire, hay una, de hace